Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta con los auspicios de Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos encontramos como siempre en este domingo para compartir con todos ustedes experiencias de jóvenes comprometidos y que nos ayudan también a nosotros como sociedad para que podamos emular ciertamente ciertas cosas maravillosas que nosotros vemos en jóvenes que se entregan por el bien de las personas. Nos encontramos en esta oportunidad con la organización Techo. Es muy conocida, ¿verdad? Porque le hemos visto ya en las esquinas, en los semáforos, siempre juntando algo para hacer el bien a los demás, sobre todo a las familias y a los más pobres, a los más necesitados. Entonces, queridos jóvenes, bienvenidos aquí a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes. Gracias. Y ahora lo Gracias. primero que vamos a hacer, como siempre hacemos, es la presentación. Así les conocemos un poco y después vamos a comenzar nuestro diálogo y sobre todo a ver si tienen ese poder también ustedes de convencimiento para que nuestra sociedad, a través de la familia, porque esto por eso se llama Jóvenes para los jóvenes en familia, y así podamos ayudar a hacer crecer también a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adolescentes y a todo nuestro país, ¿verdad? Muy bien, buenas tardes, comenzamos por ahí. Buenas tardes, padre. Yo soy Mi Ibáñez, venimos de Techo, es una organización de la sociedad civil que busca superar la pobreza en asentamientos, trabaja con voluntarios y también con los pobladores de los asentamientos en programas con enfoque en desarrollo comunitario. Bueno, entonces hasta ahí. Solo presentación ahora, Midi. Después vamos a hablar ya de, entonces el siguiente. A ver, tu nombre, así te conocemos un poco y la teleaudiencia también. Bueno, yo soy Gonzalo Martínez. Voy a estar haciendo jefe de escuela ahora en la construcción de octubre. Vamos a estar construyendo en Limpio y en Luque, en 7 asentamientos distintos, 7 escuelas y eso. Muy bien. O sea, eso es lo que ahora te van a dar como función. Sí, eso es, podés tener otra función también. Claro, o sea, hay distintas funciones todo dentro de la construcción, claro, en sí. Claro. En esta oportunidad, Gonzalo, de Pella por delante. Bueno, muy bien, vamos a pasar por aquí. Asimismo, yo soy David Garrido, yo voy a estar como jefe de trabajo en la construcción de octubre. Así como mencionaron, los voluntarios tienen distintos roles, es decir, pero lo más importante siempre es tener voluntad. Sí, ¿por qué? O como encargado de trabajo, ¿sos el único que trabaja, ¿verdad? No. Todos trabajamos, todos. El siguiente, vamos a escuchar un poco. Yo me llamo Edgar Carballo, soy el encargado de la logística de la construcción. Así que yo estoy trabajando a codo con los compañeros acá, con el jefe de escuela y con el jefe de trabajo. Logística, que es ahí. Y nosotros nos encargamos de que todos los materiales y todos los voluntarios estén puestos en los lugares de trabajo. Ya, o sea que cuando hay que comenzar. Hay que comenzar. Ya dicen y entonces sí, todo. Está y vos sos encargado. Si no hay un martillo, es mi culpa. De la culpable. Yo la culpa. Muy bien, Edgar, entonces así. Entonces tenemos a Midi, después tenemos a Gonzalo, David y Edgar. Muy bien, entonces los 4 que han aceptado nuestra invitación. Ciertamente que esta organización es mucho más grande, ¿verdad? Mucho mayor, ¿verdad? En su organización. Vamos a comenzar entonces ahora sí, Midi. Queremos escucharte si podés presentarnos, ¿verdad? Cómo ustedes se organizan. ¿Qué es esto verdaderamente de la organización Techo? Bueno, así como les decía, somos una organización de la sociedad civil que trabaja con voluntarios y pobladores de asentamientos
con programas de desarrollo comunitario, la construcción de viviendas de emergencia, proyectos de infraestructura comunitaria y sobre todo el fortalecimiento de las capacidades de los mismos vecinos en las comunidades. ¿Para qué? Para que puedan identificar las problemáticas que surgen en su comunidad y puedan ellos mismos pensar en posibles soluciones para trabajar en conjunto. ¿Y de dónde viene esto de Techo? ¿Quién se inspiró? ¿Cuántos años que estamos aquí en Paraguay? Es una organización latinoamericana que hace 20 años nació en Chile con un grupo de jóvenes que estaba trabajando con un sacerdote jesuita justamente, donde ellos fueron a construir una capilla y dijeron, a construir una capilla con la comunidad, ¿verdad? Y dijeron qué lindo que es este momento y vivir esto compartiendo con la gente. Y dijeron, ¿y por qué no llevamos a un paso más? Y entonces dijeron, ¿por qué no construimos media aguas o viviendas de emergencia? Y a partir de ahí empezaron el trabajo con las comunidades en los asentamientos y eso se fue expandiendo. Hoy Techo está en más de 19 países. A la cuenta. Hace 10 años estaba en Paraguay. Nosotros llevamos construidas 6.945 viviendas y trabajamos con voluntarios todo el tiempo. O sea, ya movilizamos a más de 60.800 voluntarios a lo largo de estos 10 años. ¿En serio, che? Bueno, ¿y aquí también están con los jesuitas o cómo está funcionando aquí? No, desde que nació y se fue expandiendo a los países, hoy Techo ya no trabaja solamente con a nivel iglesia, sí, digamos. A nivel iglesia. O sea Sí, que nos por estamos eso decía expandiendo. organización civil en Sí, ese sentido. O sea, justamente. pueden venir cualquier joven que quiera trabajar y ayudar. Creemos que la diversidad... Hasta los países también podemos ir a trabajar. Sí. ¿Eh? Puede venir los países, puede venir cualquier persona que no Sí. esté profesando una religión o que sea de otra, también mira, puede sí. colaborar con Techo. Ya. ¿Y cuándo dijiste 60.000 ya? Bueno, 60.800. 60.800 ¿Y voluntarios. ustedes tienen en todos los estos 10 registros? años. Sí, tenemos todos los registros desde esa primera construcción que fue en julio del 2008, donde trabajamos con 5 primeras familias en Bañado Sur. Y nos fuimos expandiendo. Hoy estamos en 4 departamentos del Paraguay, Itapúa, Alto Paraná, Caguazú y Central, donde trabajamos con la familia en los asentamientos y con los jóvenes voluntarios. ¿Por qué no están en Concepción? Yo soy concesionero y no. Que, o sea, No quieren trabajar ahí. buscamos siempre poder abarcar muchos lugares, Claro. pero como nuestra financiación depende del aporte de empresas, depende del aporte de fondos internacionales, entonces a veces la capacidad Todo es un poco depende de eso, limitada y claro. entonces siempre tenemos que estar sujetos a una estrategia de intervención. Sí. Porque no se trata solamente de construir la vivienda, sino trabajar con las familias en otras instancias. Claro. Bueno, entonces estamos así dialogando con estos jóvenes que pertenecen a la organización Techo. Vamos a hablar un poco con Edgar en el sentido de la misión, sobre todo, Edgar, lo que quiero saber. Vale la pena misión, Ina, ustedes como jóvenes. Y también la experiencia. Vos, por ejemplo, ¿cómo fuiste a parar ahí en Techo? ¿Hace cuántos años que estás? Yo en Techo estoy hace 7 años. Sí. ¿Verdad? Entré en el 2011 como voluntario. Casi al inicio ya entonces. Más o menos, 3 casi años al después, inicio. ¿verdad? Sí, 3 años después. Sí. Estaba... y un espacio similar a ese fue el que me llevó a inscribirme. No me digas. Sí, un espacio ¿Dónde en la viste? ¿En la tele, vio? en la tele, A la en un cuenta. programa como vos mismo dijiste. Eh. Estaba sentado viendo la tele y visto ahí algunos voluntarios que llegaron a invitar a una construcción de Semana Santa. ¿En serio? Qué Y ahí espectacular. me ¿Y vos dónde considero- estabas cuando...? Y yo estaba en mi casa sentado Ah, sin sí. hacer nada. Como, Entonces, este es para todos los jóvenes que están sin hacer nada. y todos los jóvenes que quieran trabajar y que tengan voluntad. quieran trabajar, claro. ¿verdad? Qué Ese es el mayor requisito, es que tengas voluntad para trabajar. Che, Eso- contame, porque esta experiencia se gusta, Andrés, a ver si ahora tenemos más jóvenes que quieran comprometerse. Y después, ¿y qué es lo que hizo contigo? Vos estabas mirando, escuchaste y después dijiste, quiero hacer Sí, algo. quiero hacer algo. Porque el mensaje que daban los jóvenes que estaban llegando me da Sí. un mensaje motivacional a que yo también me vaya a hacer algo, ¿verdad? Tipo, Claro. la necesidad de aportar más a tu país siempre te nace cuando sos joven, cuando Claro. vos ves la realidad que te rodea, ¿verdad? Entonces, es lo que te alienta a seguir trabajando en las comunidades. Claro. ¿Y cuál fue tu primera experiencia? ¿Dónde te fuiste? Yo me fui en un asentamiento que se llama San Martín, que fue en Luque. Ando. En el 2011 le construyó una señora que se llamaba Doji, no recuerdo muy Ah, bien ¿sí? el nombre, y que ahora actualmente ella es
como el trabajo de techo le ayudó a ser como una referente en su barrio actualmente. digas. Así es Y como, la casita esa que construiste, Pío, está todavía en pie. ya se está cayó todavía todo. en pie. Sí, me fui cuestión de 5 meses atrás y me fui a ¿En verle, me fui serio? a visitarle de vuelta a la señora y Mira está vos. toda la casa. Qué espectacular. Bueno, y decime un poco, Edgar, la misión principalmente, o sea, de techo. Bueno, nuestra misión siempre es trabajar con las comunidades para superar el estado de pobreza o en los asentamientos precarios dentro de nuestro país, ¿verdad? Claro, claro. Trabajar con voluntarios y trabajar con los pobladores al mismo tiempo para poder lograr ese objetivo, vamos a decirlo. Sí. Esa es parte de nuestra misión, vamos a decirlo. Ya. Qué espectacular. Bueno, así entonces estamos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia compartiendo con esta organización Techo. Son jóvenes que dedican voluntariamente su tiempo, su esfuerzo, sus ganas de hacer el bien, de trabajar por los demás. Y entonces también nos animan a cada uno de nosotros, ¿verdad? A mirar cómo estamos comprometidos con nuestro país, cómo estamos comprometidos con las familias, cómo estamos comprometidos con los que más necesitan de nuestras cualidades. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y no se olviden que estamos nosotros en Facebook y también agradeciendo a nuestros auspiciantes que nos apoyan para que nosotros podamos seguir llegando cada domingo a cada una de sus familias. Volvemos enseguida. Jóvenes para los Jóvenes en Familia, estamos volviendo con la organización Techo, en Paraguay podemos decir, porque cuando nos presentaron nos dicen que esto nació hace 20 años en Chile, con los jesuitas principalmente, con jóvenes entusiastas construyendo una capilla, imagínense. Y desde ahí va surgiendo ese gran deseo, como tienen los jóvenes, de hacer cosas buenas por los demás. Pila me metés. Bueno, y ahora vamos a ver un poco si aquí en Paraguay pila me metés, ya que vos estás con el trabajo y estás organizando, ¿verdad? Sí, así David, es. ¿qué nos podés contar de todo esto? Que vos ya estás allí al frente de la organización del trabajo, dónde van a hacer, cómo se hace, cuáles son los pasos para realizar todo esto. Bueno, primeramente nosotros vamos a estar trabajando en Luque en Limpio del 13, 14 y 15 de octubre. Vamos a estar construyendo en 60 viviendas en Central, pero 100 a nivel país, porque como comentó Mi, estamos también en Alto Paraná, en Cabozo, en Itapúa también. Vamos a estar construyendo en simultáneo viviendas. Y el trabajo ya comenzó hace un poco más de un mes. Es un trabajo previo que se viene realizando ya en las comunidades, porque nosotros primeramente vamos y realizamos, podría decirse como un censo, ¿verdad? Claro. Pero vamos a decirle, relevamos información sobre las familias, es decir, vemos cuál es el estado de las comunidades, vemos cuál es la realidad por la cual están pasando estas familias que vamos a decirle, están en una situación que realmente es una emergencia. Por eso Ya. siempre De manejamos. pobreza. Sí, exactamente. ¿Y Nosotros hay eso en Paraguay? ¿Hay la pobreza en Paraguay? hay. ¿En serio? Hay. Yo a los políticos siempre les escucho que todo país de la maravilla. ¿Eh? Sí, pero muchas veces ¿Cuántos asentamientos encontraste ahora? más de ¿Cuánto? 400, Más de 400. más de 400 asentamientos hay. Asentamientos. Sí. Imagínate vos. Y más o menos, Gran en Gran Asunción. En Gran Asunción. Sí. Y más o menos, ¿cuántas personas en cada asentamiento? Y ¿Tienen algún? Más o menos, 500, 200, 300. Cada uno diferente. Sí, cada familia, o sea, cada vivienda o cada familia está integrada por diferentes números. Si Claro, hacemos un promedio, claro. decimos que Cinco. más 35.000 familias en asentamientos más o menos nosotros ¿En serio? relevamos ahí. Ya, 4 por 5. ¿Cuánto es? 4 por 5, yo no sé más la matemática. 20. Está bien. Pero más o menos por ahí. Sí, y Pero después, sí. entonces, y después de ese trabajo, ustedes primero hacen el relevamiento. Así es. Ven la cantidad. Vemos la cantidad de familias y en Sí. base a eso hacemos un diagnóstico. Ahí determinamos las cantidades de viviendas que se van a construir en esa comunidad, en esa oportunidad. Y ahí vamos a decirlo, comenzamos a gestionar no solamente la movilización de voluntarios, sino también la logística. Es decir, vamos viendo cuántas viviendas se van a necesitar en las comunidades. Vemos también los voluntarios, porque ya después Gonzalo va a estar explicando un poquitito. Mi rol como jefe de trabajo es estar Ya. formando y guiando a los jefes de escuelas. Jefes de escuelas son los voluntarios que están encargados, son 2 encargados por comunidad
para el éxito de la construcción de las viviendas que se van a construir en ese fin de semana. Claro. Es decir, son voluntarios que tienen, vamos a decirle, todo el liderazgo suficiente como para llevar adelante todo eso. Che, y decime, David, ahí cuando ustedes van y hacen el relevamiento, ¿cómo hacen? ¿Con todita la familia o usted más o menos mira, a más o este está un poquitito mejor, este dejamos nomás? ¿O hacen No, con todito? con todos. ¿Con todito hay que hacer? Con todos hay que hacer. O sea, le construyen a todos, le ayudan Es decir, a todos. y también en ese momento también participan voluntarios. Es decir, no solamente el voluntario de techo está para construir viviendas, sino también está, o sea, puedes sumar tu voluntad de distintas formas a techo que realmente lo único que necesitas es llevar tus ganas, ¿verdad? Y sí, nosotros vamos a las comunidades y relevamos y vemos el estado de todas las familias que hay en esa comunidad. Las necesidades. Es interesante, ¿verdad? Pero esta es por lo menos una manera, ¿verdad?, de paliar una necesidad urgente, ¿verdad? Así que es. es la cuestión de vivienda, ¿verdad? Así es. Porque yo ya pienso mucho más, ya pienso educación, ya pienso religión, ya pienso medio de transporte, salud, imagínense. Pero en fin, ustedes ya están haciendo mucho, ¿verdad? Que es por lo menos que vivan dignamente, ¿verdad? Pero levantando y relevando, eso es interesante. A ver si surgen otros grupos también, así como ustedes, techo, que le llamen hospital en vez de techo, ¿verdad? O le llamen escuela, ¿verdad? Educación, y así, porque trabajan en conjunto. Bueno, vamos a hablar un poco contigo ahora, Gonzalo. Vos sos, ¿qué me dijiste? Jefe de escuela. Sí. ¿En qué consiste eso, Gonzalo? Bueno, mira, el jefe de escuela lo que hace es, se encarga, bueno, está todos los voluntarios que se van a ir a construir a un asentamiento, a una comunidad. Yo estoy en Canán, en Limpio, ahora en octubre, y se llama jefe de escuela justamente porque nos vamos y nos quedamos en una escuela pública que queda ahí cerca del asentamiento que nos prestan, y es justamente jefe de escuela porque hay que gestionar todos los voluntarios que se van a ir a construir ahí, porque por casa están las cuadrillas. Ya. Y cada cuadrilla se encarga de construir una de las viviendas a una familia. Ahí están los jefes de cuadrilla, que son dos, que son los que los que tienen ¿cómo te digo? La habilidad. Claro, ¿eh? los que Para saben construir. Y Exacto. ese alguien les enseña cómo construir. Bueno, y justamente, sí. Para que sea jefe de cuadrilla, Sí. ya justamente tuvo que haber tenido varias construcciones, ¿verdad? Claro. Tiene que ser recomendado por otros jefes de cuadrilla, otra gente del staff, y ver, o sea, de que realmente sabe, de que tiene esa, como te digo, voluntad, y ahí se le llama para ser jefe de cuadrilla. Igual, siempre se le pone a uno que va a ser nuevo con uno que tiene más experiencia. Claro. ¿Cuántos años vos que está Gonzalo con esto? Yo estoy ahora en techo hace 3 años. 3 ya, años. sí. Ya. Y ahora sos, ¿qué me dijiste? Jefe de escuela. Justamente hay distintos roles dentro de la escuela, ¿verdad? Porque no solo se construye, ¿verdad? Claro. Están los que se llaman, le llamamos nosotros los intendentes, que se encargan de la vida de escuela, que es lo que sería cuidarle a los voluntarios, cocinarles a la noche, hacemos distintas dinámicas, reflexiones, todo ese tipo de cosas. Después están los camionetas que trabajan junto a logística, que lo que se hace es que los paneles están prefabricados. Claro. Y lo que se hace es se descargan en las comunidades. Claro. Y ahí ese es todo el rol de los camionetas. Claro. Toda la logística ahí de la construcción. Interesante. Los camionetas. Sí. ¿Y vos fuiste los camionetas antes o no? Sí, yo fui. Ah, ¿sí? Sí, pasé. Te veo musculoso. Ahí nomás que parece. No, y justamente yo pasé por. Varias etapas. No, y por todos esos roles Ah, por antes todos de esos ser roles. ahora Ya. jefe de escuela. Ya. ¿Y cómo hacen para transportar todas estas cosas, todos estos paneles que mandan prefabricar? Ahí. ¿Quién es? Ah, Edgar que sabe esto, bueno. Ay, claro, vos ves tu rolling, ¿verdad? Bueno, normalmente nosotros tenemos proveedores que nos proveen de estos paneles. Ellos nos traen hasta las comunidades, ¿verdad? Con todos los costos que conlleva, ellos nos traen a las comunidades. Luego a las comunidades, ahí empieza el trabajo del camioneta, como estaba contando Gonzalo. A donde el camioneta se encarga de ver cómo hacer distribuir esos paneles a las familias, ¿verdad? Normalmente el camioneta contrata un flete, ¿verdad? Que nosotros económicamente pagamos, ¿verdad? Claro. Para esa distribución.
y el camioneta se encarga de esa distribución. Él comanda toda esa distribución de materiales a las familias en los terrenos que tienen que ser construidos. O sea que ellos ya están esperando al jefe de Claro. camioneta que lleve ahí donde le indique. Sí, así Y ahí le está esperando un grupo, una cuadrilla de camioneta para bajar. Normalmente no son camionetas, los son vol- voluntarios. Cualquier voluntario. Sí, nosotros Y la en esas familia. jornadas Ya. invitamos a los voluntarios Sí. y especialmente a las familias para hacer eso. Claro. Pero Sí, comentarte también de todos estos roles sí. tienen una capacitación previa también. ¿no? Claro. No es que Sí, todos sí, sufren, sí. Claro, pasan claro. por un. ¿Y una dónde se capacitación. capacitan? ¿Dónde se capacitan? En la oficina de techo. La oficina ¿Dónde de techo. tienen? ¿Dónde están? Nosotros estamos en Villamorra, ¿verdad? En diagonal al Shopping Mariscal López, sería en Cruz del Chaco 360, que sería la dirección exacta de nuestra ya. oficina. Interesante. Tengo que pasar un poco por ahí a ver si me construyen una casita ahí para jóvenes para los jóvenes. No sé, queremos que pase para que ayude ¿Sí? sí, para descargar y eso sin problema. No hay problema. Bueno, vos querías decir algo, David. Sí, quería Sí, comentar. también que en el voluntario en sí, el voluntario de techo, no solamente, vamos a decir, le tiene un rol específico y se Sí. queda con ese rol. Es decir, uno va pasando va pasando. por varios roles, porque justamente la idea es que el voluntario sienta que puede aportar de distintas formas. Y así también, como estaba comentando brevemente Gonza, no solamente nos vamos a construir, sino nos vamos para que el voluntario sienta una experiencia en realidad. Es decir, que vive una experiencia, que no solamente sienta que va a trabajar, sino que también vaya y sienta y vea realmente la realidad que están pasando miles de familias en Paraguay. Y así también sienta esa empatía, porque la relación después que se queda no solamente el voluntario con la comunidad, o sea, se queda con la comunidad, se queda con la familia, se queda con la experiencia, es decir, Claro, es algo claro. que Uno se hace amigo con la familia, sí, trabajando. sí, nunca te olvidas de la ¿Cuál fue tu familia. experiencia? Decime vos, David, algo que te marcó o así que te gustó. ¿Cuántos años vos me dijiste o todavía no me dijiste? No te dije todavía. ¿Cuánto? ¿Cuánto que estabas? Hace 6 años. 6 años. 6 años. Y ya recorriste bastante. Algo. ¿Por dónde estuviste? A ver, vamos a ver por tu experiencia, algo interesante. Sí, creo que a todos los voluntarios realmente nos marca más la primera experiencia. ¿En serio? Sí, porque es realmente donde tenés esa sacudida que te lleva de adentro, sí. es decir, porque vas con una incertidumbre, ¿verdad? Claro, claro. ¿Con quién me voy a encontrar? Sí, claro, Perrito ¿verdad? que te sale te ladra. Claro, ¿verdad? Y también te vas con, o sea, no solamente con incertidumbre, sino con un poco de incredulidad, es decir, es realmente todo lo que dicen, Claro, o sea, claro. te vas con ciertas dudas y realmente te encontrás con una realidad fantástica, es decir, o sea, no, me refiero a una realidad fantástica en el sentido de que una experiencia fantástica, Maravillosa, claro, la experiencia exactamente. fantástica, Claro, claro. ¿verdad? Sí. Es muy recogedora para uno mismo, ¿verdad? Y también para las familias, es decir, porque al participar en esa construcción, nosotros invitamos que las familias construyan con nosotros. Es decir, Claro, no vamos claro. y nosotros trabajamos, es decir, las familias te acompañan durante todo ese proceso Sí, constructivo. Y ahí se crea un vínculo realmente muy fuerte. Y realmente eso se fortalece a medida que vas. Claro, Que vas Sí, es ¿y vos una dónde adicción. estuviste? ¿Cuál fue tu primera experiencia? ¿Dónde estuviste? Estuve en Nuevo Horizonte de Limpio. No, Horizonte Limpio. Sí, Ya. ahí le construí a una señora que se llama Rita. ¿Ah, sí? Rita- El nombre te acordás hace 6 años ya, ¿eh? Sí. Y fuiste a mirar la casita, vive todavía, está todavía en Sí, pie. está. Rita justamente, o sea, me marca mucho porque así como el caso de Edgar también, Rita en su comunidad fue referente. En serio. Sí, es líder comunitaria de ahí y así también tal fue el empoderamiento que ganó en Rita en su comunidad, Sí. que eso la llevó a ser una representante de Paraguay en una Paraguay. conferencia en Ecuador, en Habitat 3. Es decir, ella fue a participar como líder comunitaria de Ecuador, ¿verdad? Sí. Contando su experiencia justamente del trabajo de techo en su comunidad. Es decir, realmente, o sea, no hay límites en este sentido, ni para los voluntarios ni también para las familias. Es decir, te puede Claro. llevar a muchos lugares. Claro, claro, interesante. Bueno, entonces así estamos, jóvenes para los jóvenes en familia, compartiendo con estos muchachos que tienen una experiencia riquísima, ¿verdad? En esta organización llamada Techo. Techo para mi país, ¿verdad? Así es, ¿verdad? ¿O no? ¿O Techo nomás? ¿Eh? Techo Es nomás. techo. Es Techo Paraguay. Bueno, y entonces nosotros también les recordamos que tenemos nuestro CD que se grabó. Aquí está, por aquí está, ahí está. Le van a mostrar ya en cámara enseguida. Y esto es para ayudar a mantener siempre nuestro programa, tanto Jóvenes para los Jóvenes en Familia como también Ñan de Yarañé.
siempre con estas propuestas positivas para que nuestros jóvenes y nuestras familias siempre tengan ese deseo de hacer el bien y de ofrecer lo mejor de eso que hemos recibido de Dios como capacidad y como cualidad, y eso poner al servicio de los demás. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y volvemos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos compartiendo con esta organización tan interesante de Techo, Paraguay, decían ellos, ¿verdad? Porque esto nació, nos contaban, en Chile, en los hermanos chilenos, ahí con la congregación de los jesuitas, que después se fue expandiendo. ¿En cuántas naciones me dijeron? ¿En cuántas ya están? En más de 19 Más de países. 19 países, ¿verdad? Con tantos voluntarios también que trabajan, ¿verdad?, en esta organización. Miri, nosotros también queremos conocer un poco, a ver tu experiencia, cómo comenzó, cómo es que vos te metiste con esto, y además me decías que hace, ¿cuánto? Bueno, vos decimos, ¿cuánto tiempo que Bueno, estás con esto? Yo soy voluntaria desde el 2008 y O sea, en síntesis, 10 años. Hace 10 años que desde estoy... que comenzó entonces, sí. Sí, pasando por varios roles, ¿verdad? Pero mi primera experiencia a mí sí me impactó mucho porque fue en Bañado Sur y en esa época me fui con todos mis prejuicios de qué era vivir en Cateura, de qué miedo que era caminar hasta la escuela donde nos íbamos a quedar, que estar al lado del vertedero era así, no sé, impacta muchísimo la realidad y ver cómo familias están en una vivienda de hule, que no sé, que tienen, no sé, están entre 5 personas en una casita muy chiquita, ¿verdad? Y me fui, no vi en la tele ni en nada, me fui porque creía que era así como un campamento normal, no llevé ninguna ropa de construcción ni nada, y me quedé a partir de ahí, ¿verdad? Porque vi ¿Pero quién te invitó, Miri? O sea, ¿cómo Me escuchaste? invitó- ¿Te habrás enterado? Sí. Además, como fundadora, como estás hace 10 años. Qué pucha. Sí, pero no, era la segunda construcción y era así que se hablaba nomás en una conversación de amigos. Un día Ah, entre antes, los amigos. sí, un día antes me dijeron, y vamos pues este fin de semana, y yo, bueno, no sabía a dónde me iba, realmente. Pero ¿quiénes trajeron así? Porque sí, estaba bien en Chile, etcétera, pero ¿quiénes así? ¿Desde el Cristo Rey? ¿Desde no, alguno así o no? Como es una organización que ya se fue expandiendo. Porque allí ya 10 años que estaban. Sí, Claro. 10 años ya que estaba Claro. en Chile y habían Sí, varios sí, ya paraguayos entiendo. que participaron y creo que se contactaron nomás ya con paraguayos acá. Sí, sí, y sí, sí. la primera construcción fue de 5 viviendas y ya. a partir de ahí se empezó a agrandar y agrandar y agrandar. En la que yo participé eran 15 familias 15 amigos. de Bañado Sur, ¿verdad? Y ¿Y qué hiciste? ¿Fuiste a clavar un poco ahí, digo, yo no tenía ni martillo? idea. ¿Así? Me costó muchísimo porque el primer día se hacen 15 pozos, ¿verdad? Que es la base de la vivienda. Nunca agarré una pala, nunca era así. Encima del Bañado Sur vos cavás y te vas encontrando con basura o te vas encontrando con neumáticos y qué sé yo. Me dolía todo. Volvimos, me acuerdo perfectamente que terminó ese día, volvimos a la escuela, no había baño, teníamos que dormir en el piso, ¿verdad? Y era así como realmente vivir otra experiencia pero salís muy fortalecidos después de esa experiencia porque vos decís, en un fin de semana hice algo que no me imaginé que iba a hacer, Claro. ¿verdad? ¿Y O cuánto sea, tiempo normalmente están así en los campamentos, en la escuela? Tenemos 2 tipos de construcciones, una de un fin de semana, sábado y domingo, porque la vivienda está preparada para Claro, terminarse claro. en 2 días, Ya. o en Semana Santa que nos vamos los 4 días. Entonces Sí, y se divide en sí. 2. ¿Y la financiación? ¿Cuánto cuesta una casita así ya prefabricada? El costo de la vivienda es 7 millones de guaraníes. Las familias pagan el 9% del costo y el resto es absorbido, subsidiado por 700.000. Sí, menos de 700, casi 500.000 guaraníes. 9%. Interesante. Sí. Y después los otros ustedes buscan financiación, ¿verdad? Sí. Y la gente tiene ese 700.000. Y hay Tiene veces para que su cervecita nomás. hay veces que
hay familias que, no sé, desde que el momento que le hicieron la encuesta fue guardando y en el día que nosotros le avisamos que queremos trabajar con ellos, ya tiene ahí sus 700, sus 500.000 y se va a pagar a donde les indicamos. Y hay otras que le cuesta un poco más, ¿verdad? Estos 500.000 guaraníes se fracciona por semana antes de la construcción. Ese precio que me está dando es de ahora, actualmente, Sí, 700.000. 500.000 guaraníes. Sí, quiero decir, 500.000. 7 millones me dijiste, ¿verdad? Sí. 500.000 sería la familia, qué interesante. Sí. Sí, Y sí, las sí. familias tienen que abonar eso antes de la construcción. O sea, se firma un compromiso donde nosotros le decimos tal fecha es la construcción, nosotros nos comprometemos a traer los materiales antes, pero ustedes tienen que estar ahí para recibir los materiales, a trabajar con nosotros esos días y abonar ese nuevo % antes de la construcción. Porque si no, es así como, si no hay un trato o un acuerdo entre las dos partes, es un poco más difícil trabajar, ¿verdad? Claro, claro. Y nosotros creemos de Techo que eso es muy importante. Sí, sí, sí. Que yo doy algo de mi parte y que el Claro. otro o sea, también no es tiene solamente que darle dar. el pescado, decimos nosotros, sino enseñarle a pescar. Así Bueno, mismo. David, y decime un poquitito, ahora la cuestión de los voluntarios. ¿Cómo es esto de la cuestión de los voluntarios? Se consiguen, ¿vio? Hoy en día, ¿vio? Los jóvenes quieren hacer estas cosas. Se enganchan, ¿vio? La verdad, O da más gusto estar en internet, en Facebook, en WhatsApp. la verdad que creo que en Techo forma parte de esta revolución de jóvenes que realmente vemos, ¿verdad? Porque somos realistas, hay muchos jóvenes que se mueven, ¿verdad? Ya sea por distintas causas. Sí. Es decir, vemos jóvenes que actúan de distintas maneras, así como nos estabas comentando. Y sí, de igual manera también nosotros invitamos a que vivan la experiencia de Techo. O sea, venimos a este tipo de medios, por eso les agradecemos que nos, claro, para invitar a ¿Y que quiénes son? O sea, ¿quiénes pueden ser? ¿Quiénes pueden todos ser? pueden ser voluntarios. ¿Ah, sí? Usted, por favor, está Yo más que también, invitado. amigo. Claro que sí, más que invitado para Voy a construir. dejar un día mi misa y me voy a ir. ¿Verdad? Todos pueden ser voluntarios de Techo, es decir, solamente tenés que llevar la voluntad. Eso sí, para esta construcción en específica tiene que tener la mayoría de edad, es decir, 18 años en adelante, para poder participar de la construcción. Ahí ya enrollo, sí, 18 va arriba. Sí, es decir, todos pueden ser voluntarios de Techo para las construcciones o para lo que quieran aportar. Es decir, búsquenos en las redes y ahí se pueden enterar un poquitito más de cómo vos, joven que estás mirando, podés formar parte de Techo dando lo mejor de vos. Claro. Bueno, entonces así estamos conversando, interesantísimo esto que estamos escuchando de esta organización Techo aquí en Paraguay. Y más todavía ahora es muy interesante porque aquí entonces ya no es solamente jóvenes para los jóvenes, ¿verdad? Sino también para la familia. Dice que todos podemos ir a dar, aunque sea para pasar el clavo, nave tornillo. Yo he visto también, ustedes van a ver ahí, ¿verdad? Están viendo en las filmaciones que ellos hicieron del trabajo, aunque sea para ir a cortar esa cinta ahí de inauguración ya, y hacerle una bendición más de las casas, ¿verdad? Pero todos entonces tenemos algo que hacer en estas cosas. Muy bien, volvemos enseguida con más jóvenes para los jóvenes en familia. Agradecemos a Un Techo por la experiencia que vivimos con ellos, por darnos esa oportunidad de crecer y a seguir adelante. Llega tu abuela y te dio y no puede y no se me dio y la gente yo. Siento que mis hijos están protegidos bajo un techo y sé de que por más que vengan tormentas, las casas son bien seguras. Me siento feliz y por sobre todo muy agradecida. Esta es la casa que hincha Techo. Gracias, Techo. Pareciera que fue ayer que nos marcamos las metas. Pareciera que ayer comenzamos a trabajar.
Trabajar por una sociedad justa. Trabajar por igualdad. Trabajar por posibilidades. Trabajar. Para potenciar capacidades. Trabajar. Para superar la pobreza. Trabajamos. Con jóvenes voluntarios. Trabajaremos. Con las comunidades. Y juntos vamos a trabajar. Porque solo juntos vamos a construir el país que todos queremos. Y solo trabajando cada comunidad lograremos que la pobreza parezca un problema de ayer. Hoy cumplimos 10 años. Y seguiremos trabajando por un Paraguay más justo y sin pobreza. Y estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia, hablando con los que trabajan en esta organización tan linda, Techo Paraguay. Ellos nos comentan todas las actividades y sobre todo esta que están por realizar el 13, ¿verdad? 12, 13, y 14 de octubre. 12, 13 y 14 de octubre. Ellos van a explicarnos mejor, ¿verdad? Porque ya estamos entrando en este último bloque. Y queremos escuchar un poco el mensaje también de ustedes, queridos jóvenes, a ver si son capaces de entusiasmar a la familia y otros jóvenes que se quieran unir también. Esa experiencia muy linda ahí de Edgar, ¿verdad? Que dijo que estaba frente a la televisión y ahí él se enganchó. Ojalá que a través de este programa también Jóvenes para los Jóvenes, y aquí ya no va a ser más un joven como vos en ese tiempo, ¿verdad? Nosotros todavía en aquel tiempo, hace 7 años, no hace mucho, ¿verdad? Entonces también los papás, ¿verdad? O otras personas que quieran ayudar. Me parece que es un servicio tan loable, tan importante. Bueno, Gonzalo, vamos a comenzar un poco a ver qué mensaje vos les dejarías aquí a los papás y a los jóvenes también que quieren entrar dentro de esta actividad. Sí, bueno. Me gustaría primero recalcar, ¿verdad? De que no importa si es que no sabes construir, no hiciste nada. Todos, absolutamente todos, pueden ser voluntarios de techo. Hay muchas maneras de ser voluntario, no solamente construyendo las viviendas, ¿verdad? Hacemos distintas otras actividades también. Yo me acuerdo la primera vez que yo me fui a construir, yo no sabía nada, ¿verdad? Me había invitado un amigo y fue la construcción más difícil que tuve, más o menos, porque fue en Semana Santa, sí, 2016, que estábamos y los primeros 2 días diluvió. Era para poner las bases de la casa, no sé, se movía todo, todo un quilombo, no podíamos terminar. Y después de eso nos fuimos al puerto a hacer unos refugios. Entonces pasamos de diluvio y lluvia a un sol impresionante donde nos quemamos todo, pero... Y después de todo eso igual, o sea, más quise volver porque es realmente una experiencia única que... yo no encuentro en ningún otro lado. Sí. Esa, como es, realmente te llena como persona ir compartir con esa familia, porque justamente es un valor muy importante. O sea, algo que fomenta Techo es el trabajo en conjunto. No es, como decía mí acá, ¿verdad? No es solo que una parte nomás de algo, sino es que ambos trabajen en conjunto, y eso realmente es algo muy lindo que tiene Techo, la sensibilización que tiene, ver la realidad del país. Yo creo que es muy importante, ¿verdad? Ver cómo está el país en el que vivimos. Y nada, le invito a todos a que se anoten en la construcción. Ahora de octubre, vamos a estar el 12, el 13, el 14. Estamos en todas las redes sociales como Techo Paraguay. Así que entren y cualquier duda o algo, no duden en escribirnos. Para nada, cualquier consulta.
Y nada, y eso, estamos el 12, el 13, 14 entonces en Luque y en Limpio. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Vamos ahora de este lado. David, ¿qué le he dejado como mensaje aquí a los papás, a las mamás, a los jóvenes? Realmente que se animen a vivir esta experiencia, que dejen toda la que realmente si es que siguen teniendo incertidumbres, vayan y vivan la experiencia. Vayan y enriquezcanse y la invitación está hecha para todos. Es decir, pueden ir, vimos también familias que van, o sea, padres que acompañan también a los chicos. Es decir, la invitación está hecha para todos, pero hacemos énfasis en que en los jóvenes, porque sabemos que en los jóvenes está justamente el poder empoderarnos y el poder sacar adelante el país, ¿verdad? 18 años me dijiste, ¿verdad? En adelante, 18 en adelante. 18 en adelante, Ya, así ya. mismo. Ah, ya, interesante, 18 en adelante. ¿Y si tiene 17 está por cumplir, falta 2 meses? No. ¿No? No. ¿En serio, bro? No. ¿En serio? Sí. No en puedo serio. creerlo. Y bueno, Jesús mío, Dios mío, vaya, pues la verdad, esperen al año que viene. Sí. Cumplí después te va. Muy Así bien. mismo. Qué bien, sí, interesante. Bueno, y aquí, Edgar. Bueno, yo le quiero hacer una invitación general, ¿verdad? A todos Sí. los voluntarios, a todas las personas que tienen ese voluntario dentro, ¿verdad? Que las personas que siempre están viendo que se tiene que hacer más por este país, ¿verdad? Personas que quieren aportar y no tienen el medio, no tienen la forma de cómo querer, quieren aportar. Bueno, el techo está abierto para todas esas personas para dar su voluntad para que se pueda llegar a una meta que parece utópica, ¿verdad? Pero nosotros como techo creemos que se puede lograr, que es superar la pobreza en los asentamientos, ¿verdad? Claro. Vos te referís, Edgar, exclusivamente a aquellas empresas que quieren aportar, ¿verdad? Aquellas empresas que quieran aportar, aquel particular que quiera aportar. Estamos todos, como dijo Gonzalo, todos en las redes sociales, como pueden contactarse con nosotros y Sí. pueden dar su aporte como empresa, como ciudadano, como voluntario. Claro. Y cualquier sociedad o cualquier ONG también que quiera trabajar con nosotros, o cualquier otra sociedad que quiera trabajar con nosotros, Claro. nosotros estamos abiertos a una mesa de diálogo y porque todo el mundo está buscando algo, ¿verdad? Claro. Que es mejorar nuestro país, ¿verdad? Así mismo, ese granito de arena. Che, ¿y cuántos voluntarios necesitan para el 12, 13 y 14? ¿Ya tienen? Tenemos voluntarios, pero siempre estamos queriendo más. Nosotros estamos sí. queriendo 1000 voluntarios, 1000. 1000 voluntarios 1000, para poder 1000. cubrir todos los espacios para poder cubrir y poder construir bien, vamos de la... Ya. Bueno, y esto es importante entonces, che. 1000 es mucho, ¿eh? Bueno, Midi, ¿y vos qué nos decís? ¿Cómo nos entusiasmás para conseguir estos 1000 voluntarios o más todavía? Y yo les invito a las mujeres y a los hombres que tienen o no conocimientos, que quieren aportar, así como dijo Edgar. Esta es una invitación para construir Paraguay de una forma puntual, ¿verdad? En un fin de semana uno conoce una realidad que le indigna, una realidad que no da gusto ver y que no da gusto que sea parte de nuestro país, y el domingo eso cambia, ¿verdad? Claro, Con por lo menos una con un experiencia grupo ya de voluntariado. personas. ¿Y cuántos van a construir para este próximo? ¿Tienen ya números? Sí. O sea, de todo Para la planificado construcción ya. de octubre nosotros construimos 100 viviendas de emergencia 100 viviendas. en Central, en Itapúa, en Alto Paraná y en Caguazú. Todo al mismo tiempo. 12, Todos al 13 y mismo 14. tiempo, sí. Es la construcción nacional que así movilizando a más Sí, personas. perdón, ¿y desde aquí también van hasta Itapúa, por ejemplo, o allá No. ellos se organizan? Cada departamento tiene un punto de encuentro dentro de ese departamento y ahí por ejemplo, o sea, cada uno con sus jóvenes. Sí. Ah. O sea, nosotros queremos que cada voluntario dentro del lugar donde está pueda hacer el cambio, ¿verdad? Entiendo. Entonces creemos e impulsamos que el que está en Ciudad del Este y está mirando, el que está en Encarnación y está mirando y quiere colaborar, que se acerque a la oficina de techo en esas ciudades. Entiendo. No, porque yo vuelvo a insistir, los concesionarios pues somos medio duritos, ¿verdad? Porque en Concepción me dijo que no están todavía. Todavía no Quiere estamos, decir pero que vamos a llegar en puede algún momento. ser, porque en los concesionarios, fuerza, va, pea, porque ahí hay que juntar entonces a los jóvenes, ¿verdad? Sí.
Sí, para que puedan hacer, porque hay muchas necesidades. Hay Y muchas. ese fue un departamento, nosotros fuimos relegados demasiado mucho tiempo. Entonces, algo se tiene que hacer, ¿verdad? Trabajar a full. Bueno, Gonzalo, ¿vos ya diste ya o todavía no? Ya, entonces todito veo pasamos. Todito. Bueno, les agradezco entonces. Pero nosotros, como siempre, ustedes saben, Jóvenes para los Jóvenes, concluimos nuestras charlas, ¿verdad? Con un pasaje de la palabra de Dios que nos anima sobre todo a seguir luchando y a hacer lo mejor, a ofrecer lo mejor de nosotros mismos. En esta oportunidad estaba buscando primero un salmo donde dice que justamente en vano nosotros trabajamos si es que no le tenemos a Dios justamente para hacer estos servicios. Pero después estuve pensando en otro elemento mucho mejor todavía, que es el servicio, ¿verdad? Porque estos jóvenes lo que hacen, y ahí ellos nos estaban diciendo que no hace falta aquí ser de tal o cual religión, sino que lo importante es a un Dios que trabaja en nuestro corazón, en el corazón de todos nosotros, como personas y con deseos de hacer el bien. Entonces por eso busqué este otro pasaje de Mateo 25 que todos conocemos, ¿verdad? Que dice justamente: vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Estuve de paso y me alojaron. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Preso y me vinieron a ver. Agregaríamos aquí: estuve sin casa, sin techo y ustedes construyeron para mi casa. Bueno, queridos jóvenes, querida familia, esto es muy importante. Que veamos todas esas cualidades y riquezas que el Señor nos ha dado, sobre todo la energía. Ustedes se dieron cuenta de estos jóvenes, cómo hablan desde muy adentro de esa experiencia que les ha llegado y que les ha tocado. Y eso es lo que ellos quieren transmitir también a todos ustedes, a todos nosotros. Y que nosotros también hagamos la misma experiencia. Cada uno dentro de ese llamado y de esa vocación, ciertamente, que Dios le ha regalado. Lo importante es descubrir, o sea, sacar desde adentro. Pero al final de cuentas, en estas experiencias, los que ganamos somos nosotros que vamos a hacer la experiencia. Porque ellos nos enseñan muchísimo cuando nos reciben, cuando se donan a sí mismos y vemos esa alegría de que pudimos hacer algo por ellos. Muy bien, así entonces nos estamos despidiendo una vez más, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muchísimas gracias, queridos jóvenes, que Dios les bendiga a ustedes, a toda nuestra familia, el trabajo verdaderamente con mucho empeño y así como se les nota, ¿verdad? Con ese deseo de hacer siempre el bien. Y como siempre le dejamos también nuestra bendición, que llegue a todas nuestras familias, a todo nuestro Paraguay y especialmente también a estas familias que van a recibir a estos jóvenes en estos días, el 12, el 13 y el 14, para que esa casa que tendrán desde ahora sea un lugar donde exista la armonía, exista la felicidad y sobre todo tengan un techo que verdaderamente les haga vivir en comunidad, en familia. La bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos el próximo domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta la próxima. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por... con los auspicios de